Muy buenos días, el tema de hoy es como ovejas en medio de lobos. Vamos al libro de Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Como ovejas en medio de lobos. Aquí encontramos en este capítulo 10 que el Señor Jesús preparó a sus 12 para enviarlos a predicar la palabra. Pero Él les decía en qué lugares podrían entrar y en cuáles no. Que de igual manera dicen no lleven ni alforja, no lleven nada para el camino. Porque el Señor ya sabía que en el camino les iban a dar donde ellos fueran. Porque el Señor ya conocía dónde iban a ser enviados. Pero igualmente los preparó a ellos para ser enviados. Para ser enviados en medio de lobos. En medio de lobos rapaces. En medio de lobos en los cuales muchos querrían de pronto que ellos desistieran del camino, desistieran del propósito, desistieran del llamado. Mire que muchas veces sucede eso. Cuando el Señor nos llama a usted y a mí para el propósito, para el plan perfecto del Señor, para llevar su palabra, llevar el evangelio, no es fácil. Y digo porque no es fácil, porque muchos se levantan en contra. Eso sucedió con el Señor Jesucristo. Su propia familia lo detestaba. Sus hermanos lo detestaban a Jesús. Y él no, por eso no desistió del propósito, del llamado que Dios le había hecho a Jesús. Por el contrario, él perseveró aún mucho más. Y eso fue lo que le enseñó a sus discípulos. Que serían aborrecidos inclusive por sus propios familiares. Pero aún lo que el Señor los enfocó fue que fueran ovejas en medio de lobos. Pero también aquí dice la palabra en medio de lobos, sed pues prudentes. O sea, prácticamente no es actuar en la prudencia del hombre, sino la prudencia dirigida por el Espíritu Santo. Dice prudentes como serpientes. ¿Por qué le toma al Señor este ejemplo? La serpiente es astuta, la serpiente es sagaz. Y mira, y ella se arrastra y ella no lanza la mordida hasta que ella no ha analizado bien el terreno. Y el Señor, ¿por qué hace esta analogía con las serpientes? Es porque debemos ser prudentes, pero como nos guía y nos orienta el Espíritu Santo. No sagaces como lo ofrece el mundo, no sagaces como trabaja el hombre. No, al contrario, ser guiados y direccionados por el Espíritu de Dios. Dice, y sencillos como palomas. O sea, no soberbios, no arrogantes, no prepotentes, no altivos, que porque pronto me miraron, no me miraron, me hicieron mala cara, me trataron mal, me dijeron tales cosas. No, aquí lo que dice es sencillos como palomas. Usted se da cuenta, la paloma muchas veces cuando usted se va a acercar o cuando alguien se va a acercar, la paloma siente que está como en peligro, vuela, alza el vuelo automáticamente. Y eso es lo que nos enseña el Señor, como palomas. Pero aunque nos enfrentamos a la persecución en nuestra misión de seguir y obedecer a Cristo, Él nos anima a no temer. Usted y yo no debemos temer a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Tened pues bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es lo que nos habla la palabra, que lo habla el Señor en Mateo 10:28 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni un ellos que cae a tierra que en tierra sin vuestro Padre que se cuenta. Son vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. O sea, mismo Señor Jesucristo nos da a entender que valemos mucho más que la misma creación del Señor, los animales. Cierto, valemos mucho más que Él. Y Él tiene cuidado de usted y de mí, porque dice que aún tiene cuidado de nuestros cabellos. Ya que las ovejas son animales indefensos. A menos que que estén cerca a su pastor, estos animales no tienen ninguna esperanza de sobrevivir contra una manada de lobos. Por eso el Señor mismo lo habla en el libro de Hebreos 13:20. Jesús es el gran pastor de las ovejas y Él es el pastor en el cual nos guía y nos orienta a usted y a mí, siempre y cuando tengamos puesta nuestra confianza en Él, nuestras habilidades, no en nuestras características, no en nuestro conocimiento, no en nuestra astucia, no, es en el Señor, ya que Él aseguró repetidas veces a sus discípulos que Él cuidaría de sus ovejas y Él estaría pendiente de cada uno de nosotros. Claro está, siempre y cuando usted y yo dependamos del Señor, que es lo que el Señor le ha dicho a usted, y es una dependencia de Él. Pero cuando usted y yo entramos a la palabra y Él nos enseña, nos orienta, nos direcciona cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación que se nos presente, ya que dice en el libro de Juan capítulo 10, 14 al 16, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, prácticamente el Señor cuando nos envía en medio de lobos es porque Él tiene otras ovejas en las cuales están perdidas, esas ovejas en las cuales no han tenido orientación, no han tenido dirección, no han tenido conocimiento de la palabra del Señor, y el Señor nos quiere usar a usted y a mí para ir por esas ovejas en las cuales nos quiere el Señor guiar y orientar. Pero siempre y cuando el Señor nos envía a usted y a mí es porque el Señor ha venido a formarnos, Él nos ha llevado a entrenarnos para poder ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y le digo, no es en el conocimiento suyo ni en mi conocimiento, es en el conocimiento que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí y cómo debemos realmente obrar y actuar
para cada circunstancia, cada situación, ya que los discípulos del Señor fueron entrenados por el Señor Jesús, pero Él no los mandó al destajo, Él los mandó directamente direccionados por Él, y Él fue el que los mandó. No iban ellos y hacían la obra porque ellos querían, no, estaban en el proceso de entrenamiento. Por eso el Señor lo dice en Mateo 10, 21 al 22, dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y al padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que les decía en un comienzo, que aún los mismos hermanos aborrecían a Jesús, y es que el Señor Jesús también sabía que muchos responderían al mensaje de los discípulos, así que tenían que ir y ser como ovejas en medio de lobos, en la imagen apropiada del Señor para retractar cómo usted y yo obedecemos a su llamado, pero también llevamos un mensaje de salvación a las almas receptivas. El Señor prepara esas almas, pero también no quiere decir que no se nos vayan a presentar inconvenientes cuando usted y yo llevemos la palabra. Es cuando el Señor viene y automáticamente primero nos prepara a usted y a mí, nos prepara para circunstancias difíciles que pronto vayamos a se nos vaya a vivir en diferentes circunstancias, donde vayamos a predicarle a alguien. Yo no sé si pronto usted le ha hablado a alguien de la palabra y como que le responde con 2 piedras en la mano, o como que le hace mala cara: no tengo tiempo, venga otro día, no, esto no me gusta a mí, esto no es para mí, esto no, yo no quiero escucharlo. Bueno, muchas cosas que suceden en el entorno. Pero miren lo que dice el Señor en Lucas 10:3. Dice: id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ya el Señor lo dice reflejando el carácter de ovejas mansas, pero también apacibles, ya que nuestro mensaje es de amor y compasión. No debemos ir dispuestos que todos me van a recibir. No, inclusive al Señor lo rechazaron, lo detestaron muchas personas que el Señor iba a predicarles. Inclusive cuando leemos en la palabra, cuando el Señor llegó a echar fuera al gadareno, los demonios que estaban sobre este hombre, el endemoniado gadareno, inclusive que fueron esos demonios y se fueron hacia los cerdos, y estos cerdos se precipitaron al abismo. Dice que eran más de 2000 cerdos, cierto, que murieron esos cerdos en ese precipicio. Que lo mismo de esa colonia, de ese lugar, le decían: vete de este lugar, no queremos que tú estés acá. O sea, ni siquiera entendían qué era lo que el Señor quería hacer con ellos, pero aún así lo detestaban, ya que utiliza un lenguaje de corderos entre lobos. Y de aquí el Señor enfatiza en la delicada vulnerabilidad que debe ejemplarizar a los siervos. Si somos mensajeros, somos misioneros, somos evangelistas de Cristo, somos que llevamos un mensaje, y por eso hemos de salir revestidos del poder de lo alto. Debemos ser revestidos con el poder de la sangre de Cristo, pero direccionados en el poder del Espíritu Santo, en el conocimiento, el entendimiento, en la palabra de Dios. Por eso no podemos ir al destajo a llevarle una palabra a otra persona si el Espíritu Santo no está con nosotros. Así como le dijo Moisés al Señor: Señor, si tu presencia no de ir conmigo, no me saca de este lugar, porque sabía que era en el Señor que podía lograrlo, conquistarlo todo. En su poder, en su fuerza, en su conocimiento no lo lograría. Y mire que el Señor quiere que usted y yo hagamos esa obra, pero por eso podemos estar como ovejas en medio de lobos. Y en medio de lobos es precisamente muchas personas que de pronto no les va a gustar, pero muchas sí están dispuestas. Ay, sí, la verdad, yo necesito una palabra, a mí me está pasando esto, quiero saber, quiero conocer qué está pasando en mi vida. Y es como que el Señor nos quiere llevar para llevarle la palabra a esas otras personas. Pero debemos salir revestidos con el poder de Dios, pero también llenos de su misericordia, llenos de su bondad, llenos de su humildad, inocentes como palomas, pero también de sabiduría, de verdad, de integridad, astutos como serpientes. Mantenernos en nuestra actitud como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestras acciones deben ser puras e inofensivas, y nuestros ojos bien abiertos, sobrios, velando, porque lo dice en 1 Pedro 5:8, dice: porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y él busca a quien levantar en el entorno para que usted decaiga, para que usted desfallezca. Es que si vine a hacer la obra del Señor, quise hablarle a esta persona la palabra, mire cómo me responde con 2 piedras en la mano, me trata mal, que no sé qué. Pero eso lo dice la palabra, dice que como en medio de lobos, pero también dice que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso es lo que quiere hacer el enemigo, ya que el Señor quiere llevarnos a usted a un cumplimiento, pero la convicción y la firmeza la debemos tener usted y yo en la palabra, que el Espíritu Santo es el que nos da el poder y la palabra. Por eso lo dice en el libro de Hechos 1:8. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ahí habla de diferentes lugares donde seremos testigos, pero es en el poder del Espíritu Santo. No es porque usted tenga la habilidad, no es porque usted sea un conversador, no es porque usted sea un hombre o una mujer versátil. No, es en el poder del Espíritu Santo que el Señor quiere llevarnos a este conocimiento, a este entendimiento. Y el Señor nos usará de una manera sobrenatural siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a ser usados por el Espíritu Santo. Y el Señor viene y nos usará de una manera sobrenatural. Mire lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 10:25. Bástale
al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más los de su casa? Por eso si el Señor Jesús lo renegaron, lo criticaron, inclusive lo trataron, que él sacaba los demonios por el nombre de Belcebú, o sea, el nombre de Satanás, pero el Señor los echaba era en el nombre del Padre que le dio esa orden, esa poder, esa autoridad. ¿Cuánto no dirán por usted y por mí? Por eso el discípulo no es mayor que el maestro. Debemos ser como nuestro maestro, como nuestro Señor Jesucristo, y ser como ovejas de medio de lobos para la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.